Os damos la bienvenida a esta serie de los 10 mandamientos. Recordar a todos que son los 10 mandamientos que ofrece el libro de Éxodo capítulo 20. Hemos presentado hace unas semanas la introducción a los 10 mandamientos. La semana pasada presentábamos el primero de ellos. Tendrás un solo Dios. Hoy os presentamos el segundo mandamiento. No te harás ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Además de no tener ningún otro Dios, ni adorar a ningún objeto o persona, no debemos intentar limitar a Dios a una imagen o forma física. Lo que Dios creó puede mostrarnos cualidades suyas como creador y Señor nuestro, pero no hay nada físico que logre definirle totalmente o nos muestre la plenitud de cómo es Él. Dios es único. Nuestra mente finita no puede imaginar su grandeza, no puede imaginar su esplendor. Muchas veces lo intentamos encajonar dentro de nuestras ideas humanas sobre cómo es o cómo se ve, y eso es un error. La definición de idolatría, según el diccionario Webster, es la adoración de ídolos o la devoción excesiva o la reverencia por alguna persona o cosa. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al Dios único y verdadero. La forma más frecuente de idolatría en los tiempos bíblicos era la adoración de imágenes que se pensaba que encarnaban varias deidades paganas. Según el diccionario bíblico de Easton, la definición de idolatría es la adoración de imágenes o el honor divino pagado a cualquier objeto creado. Pablo describe el origen de la idolatría en Romanos capítulo 1, verso 21. Los hombres abandonaron a Dios y se hundieron en la ignorancia y la corrupción moral. Éxodo capítulo 20, verso 3 nos está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, ¿en qué parte de la Biblia habla sobre la idolatría? ¿Dónde se nos habla sobre los ídolos? Ya desde el principio. Desde el principio, el pacto de Dios con Israel se basó en la adoración exclusiva a Él. Los israelitas ni siquiera debían mencionar los nombres de dioses falsos. Hacerlo reconocería su existencia, daría crédito a su poder e influencia sobre la gente. A Israel se le prohibió casarse con otras culturas que abrazaban dioses falsos, porque Dios sabía que esto conduciría a un compromiso. El libro de Oseas usa el adulterio para describir la persecución continua de Israel tras otros dioses como una esposa infiel que persigue a otros hombres. La historia de Israel es una triste crónica de idolatría, de castigo, de restauración, de perdón, seguida de un retorno a la idolatría. El primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Crónicas revelan este patrón destructivo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron interminablemente terribles consecuencias para Israel si continuaban en su idolatría. En su mayoría fueron ignorados hasta que fue demasiado tarde y la ira de Dios contra la adoración de ídolos se derramó sobre la nación. Hay un pero. Pero el Dios, nuestro Dios, Dios misericordioso, Él nunca dejó de perdonarlos, Él nunca dejó de restaurarlos cuando se arrepintieron y le buscaron de corazón, cuando buscaron su perdón. Ahora bien, vamos a responder a esta pregunta, porque estamos enlazando este segundo mandamiento con los ídolos, porque va en conexión. Recuerda el segundo mandamiento, que no se te olvide: no te harás ídolos. Y estamos definiendo la palabra ídolo. ¿Qué es? ¿Qué es ahora la idolatría en la Biblia? Al final todo esto tiene que ver con el corazón. Esto es un asunto del corazón. En realidad los ídolos son bloques impotentes de piedra o madera y su poder existe solo en la mente de los adoradores.
El ídolo del dios Dagón fue derribado 2 veces por Dios para mostrar a los filisteos quién era Dios y quién no. Te invito a que lo leas. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5. La contienda entre Dios y su profeta Elías y los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo es un ejemplo dramático del poder de Dios verdadero y la impotencia de los dioses falsos. También lo puedes leer, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19 en adelante. El testimonio que nos da la palabra es que solo Dios es digno de adoración. La adoración de ídolos le roba a Dios la gloria que le pertenece por derecho, y eso es algo que Él no tolera. Aún hoy existen religiones que se inclinan ante estatuas, tienen prácticas prohibidas por la palabra de Dios. El significado que Dios le da se refleja en el hecho de que el primero de los 10 mandamientos se refiere a la idolatría. La idolatría en la Biblia se refiere a algo más allá de la adoración a ídolos e imágenes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. La idolatría se extiende más allá de la adoración de ídolos o imágenes a dioses falsos. Nuestros ídolos modernos son mucho más variados. Incluso para aquellos que no se inclinan físicamente ante una estatua, la idolatría es un asunto del corazón. Puede ser orgullo, egocentrismo, codicia, glotonería, amor por las posesiones y, en última instancia, rebelión contra Dios. La frase imagen, seguramente cuando has leído el Antiguo o el Nuevo Testamento y escuchas esa palabra imagen, se encuentra por primera vez en Éxodo capítulo 20, verso 4, en el segundo de los 10 mandamientos. La palabra hebrea traducida como imagen es pexel, que significa ídolo. Algunos la traducen como imagen tallada, es decir, una imagen tallada en piedra, madera o metal. Podría ser una estatua de una persona, o un animal, o un relieve tallado en una pared o un poste. Se diferencia de una imagen fundida, que es metal fundido vertido en un molde. Los postes abstractos de Asera, los Baals de madera tallada cubiertos con pan de oro, los grabados de dioses que acompañan a los jeroglíficos egipcios, son todas imágenes grabadas. La progresión de la idolatría en una religión pagana generalmente comienza con el reconocimiento de un poder que controla las fuerzas naturales. Entonces se piensa que la presencia de la fuerza reside en un objeto, como una piedra, un lugar, una montaña. El siguiente paso es alterar un objeto natural, como una piedra erguida, un árbol plantado o un poste de Asera tallado, y pedirle a la fuerza que more en él. Cuando la cultura idólatra ha tenido tiempo de contemplar la personalidad del Dios, Dios en minúscula, recordar, hacen las imágenes físicas correspondientes. Una estatua que parece una mujer, o una talla en relieve que parece un animal. La progresión espiritual de la idolatría es similar. Las personas siempre comienzan con el deseo de algo. Observan las circunstancias que algunos reconocen que son ordenadas por Dios y otros piensan que son independientes. Conducen a estas, comienzan a atribuir características humanas a las fuerzas y crean así dioses. Se reservan lugares para estar en comunión con estos dioses falsos. Por convivencia se llevan a los hogares artículos más pequeños que se creen que tienen el poder o la línea de comunicación de los dioses, los famosos amuletos. En poco tiempo la gente se ve atrapada por la compulsión de rendir homenaje a una cosa de su propia definición en lugar del Dios del universo. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Probablemente esto se refiere al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y prohíbe específicamente la creación de ídolos. ¿Es igualmente peligroso crear una imagen del Dios mismo? Dios nos ha dado suficientes recordatorios de su poder, de su gloria, sin que el hombre intente usar las cosas creadas para representar al Creador. No hay diferencia entre una imagen esculpida y una imagen fundida. Ambos son el intento del hombre por definir y confinar el poder de Dios que obra sobre la creación. Ambos son el resultado de la avaricia, la codicia, junto con el temor de que Dios no tiene en mente lo mejor para los adoradores. Las imágenes que son talladas, ya sea un ídolo, un cristal o un amuleto, son intentos de limitar el poder de Dios y reducirlo a un pequeño paquete que podemos controlar. Como con cualquier tipo de adoración, ese objeto de adoración inevitablemente nos controla. Ahora bien, ¿por qué la gente tiene ídolos? ¿O por qué la gente se entrega a la idolatría? La naturaleza pecaminosa. Esa es la que lleva al hombre a la idolatría. La respuesta es sencilla: el pecado. Es la naturaleza pecaminosa del hombre lo que nos lleva a adorar ídolos, los cuales en realidad son formas de adoración propia. La tentación de adorarnos a nosotros mismos de varias maneras es ciertamente una tentación. De hecho, es tan poderoso que solo aquellos que pertenecen a Cristo y tienen el Espíritu Santo dentro de ellos pueden esperar resistir la tentación de la idolatría moderna. Resistir la adoración de ídolos es una batalla de por vida, que es parte de la vida cristiana. Seguramente cuando escuchas la palabra ídolo, a menudo, ¿qué te viene a la mente? ¿En qué imaginas cuando te viene a la mente la palabra ídolo? Pues pensamos en estatuas. Pensamos en objetos que nos recuerdan a los que adoraban los paganos en las culturas antiguas. Sin embargo, los ídolos de este siglo a menudo no se parecen a los artefactos utilizados hace miles de años. Hay muchos que han reemplazado el becerro de oro con un impulso insaciable de dinero, de prestigio, de éxito, de la moda. La idolatría nos separa del único Dios verdadero. Algunos buscan comodidad o una mirada de otras búsquedas apasionadas, pero vacías. Nuestras sociedades a menudo admiran a quienes sirven a tales ídolos. No importa qué placer vacío persigamos o a qué ídolo o Dios falso nos inclinemos, el resultado es el mismo: separación del único Dios verdadero. Un ídolo es cualquier cosa que pongamos por delante de Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, como posesiones, carreras, relaciones, pasatiempos, deportes, entretenimiento, metas, codicia, adicciones, ya sea alcohol, drogas, pornografía, apuestas. Un ídolo puede ser cualquier cosa que pongas por delante de Dios en tu vida. Algunas de las cosas que idolatramos son claramente pecaminosas, pero muchas de las cosas que idolatramos pueden ser muy buenas, como las relaciones, una carrera. Sin embargo, la Escritura nos dice que hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. La palabra dice que debemos servir solo a Dios. Desafortunadamente, a Dios a menudo se le hace a un lado cuando perseguimos a nuestros ídolos. Peor aún, la cantidad significativa de tiempo que a menudo dedicamos a estas actividades idólatras nos deja poco o ningún tiempo para pasar con el Señor. A veces también recurrimos a los ídolos en busca de consuelo, por las dificultades de la vida, por la agitación presente en nuestro mundo. Los comportamientos adictivos como el uso de drogas o alcohol o incluso como leer en exceso o ver televisión puede usarse como un medio para escapar temporalmente de una situación difícil
o de lo que nos está sucediendo en la vida cotidiana, en la vida diaria. Tenemos que poner la confianza en el Señor. Tenemos que echar a un lado la idolatría. El salmista nos dice, capítulo 115, libro de los Salmos, verso 8, el Señor nos guardará de todo mal. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor porque Él nos guardará de todo mal. El salmista también en el capítulo 121, verso 7, dice que Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades cuando confiamos en Él. No te olvides de las palabras de Pablo. Pablo que nos enseña a no afanarnos por nada, sino orar por todo para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Hay otra forma de idolatría que está prevaleciendo hoy. Su crecimiento es fomentado por culturas que continúan alejándose de la sana doctrina. Esto lo dijo Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3, y tristemente esto se está compartiendo en iglesias, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En estos tiempos pluralistas, liberales, muchas culturas, en gran medida, han redefinido a Dios. Hemos abandonado al Dios que se nos revela en la palabra y lo hemos reconfigurado para cumplir con nuestras propias inclinaciones y deseos. Ya tenemos un Dios amable, gentil, que es infinitamente más tolerante que el que se revela en las Escrituras. Uno que sea menos exigente, menos crítico y que tolere muchos estilos de vida, como estamos viendo hoy en día varios pastores que están permitiendo el homosexualismo en sus iglesias. Amamos a la persona que es homosexual, pero aborrecemos el pecado. Hemos visto a una cantante súper famosa de Estados Unidos, cómo ha participado en varios eventos LGTBI. Cómo ha permitido que en su casa familiares del mismo sexo contraigan matrimonio. Y es una cantante, entre comillas, cristiana. ¿Qué está pasando? Pues queremos un Dios amable, un Dios gentil, un Dios menos exigente, menos crítico y que tolere muchos estilos de vida, sin poner la culpa sobre los hombros de nadie. A medida que las iglesias de todo el mundo propagan esa idolatría, muchos feligreses creen que están adorando al único Dios verdadero. Pero cuidado. Si acudes a una congregación donde se permite estas prácticas, incluso donde se permite el aborto, sal de ahí corriendo. Sal corriendo. Es un consejo que puedo darte. En Estados Unidos, más de 210 representantes demócratas en estos días han dado el voto a favor que si un niño sale vivo de un aborto, no se le puede aplicar cura. Y esto es triste. Y si tú eres una persona que durante toda tu vida has estado votando a partidos que están a favor de estas leyes, como el aborto, como la ideología de género, o como otras leyes que van en contra de la familia, yo te digo una cosa, ora mucho. Ora mucho, porque estás siendo partícipe de ese pecado. Hay muchos que tienen a pastores, a líderes, como dioses. Estos dioses reconstruidos son creados por el hombre. Adorarlos es adorar ídolos. Adorar a un Dios creado por uno mismo es particularmente tentador para muchos. Las cosas de este mundo nunca van a satisfacer completamente el corazón humano, nunca tuvieron la intención de hacerlo. Las cosas pecaminosas nos engañan y finalmente nos conducen a la muerte. Y hay líderes, hay pastores que están conduciendo a la muerte a su iglesia con este tipo de leyes. Las cosas buenas de este mundo son regalo de Dios.
destinados a ser disfrutados con un corazón agradecido, pero en sumisión a Él y para su gloria. Pero cuando el don reemplaza al dador o lo creado reemplaza al creador en nuestra vida, hemos caído en idolatría. Ningún ídolo puede infundir significado o valor a nuestra vida o darnos esperanza eterna. Fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos diseñados para adorarlo a Él, exclusivamente a Él, para glorificarlo. Él es digno de nuestra adoración y Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y una relación con Jesucristo es la única forma de cumplir este anhelo de vida eterna. Todas nuestras actividades idólatras nos van a dejar vacíos, insatisfechos y finalmente en el camino ancho que la mayoría de la gente toma, y ese camino es el que conduce a la muerte, a la destrucción. Hay muchas formas de idolatría moderna. Todas las diversas formas de idolatría moderna tienen una cosa en su centro: yo. Hay un teatro que representamos, la compañía de teatros Gólgota. Yo. Y al final Jesús muere en la cruz y dice: tú. Morí por ti. Pero el yo está haciendo mucho daño en nuestra sociedad. Ya no nos inclinamos ante ídolos e imágenes. Ahora en cambio adoramos en el altar del Dios del yo. Adoramos en el altar del materialismo. Adoramos en el altar de nuestro orgullo, de nuestro ego. Mientras tanto, nuestros hijos están hambrientos de atención y amor, tanta pobreza que hay en el mundo, y ellos son más pobres cada día y nosotros más ricos. O nosotros o los que nos gobiernan. Nos engañan pensando que lo que estamos haciendo por ellos es mejor. Pero la verdad es que lo que estamos haciendo por nosotros mismos es mucho más que lo que hacemos por los demás. Todos nuestros trabajos y logros no nos servirán de nada después de que muramos. Ni la admiración del mundo, porque estas cosas no tienen valor eterno. Como dijo el rey Salomón, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Vivimos para nosotros, para el yo. Pero ¿cuántas veces vivimos para los demás? Idolatramos a la humanidad. ¿Cuántas personas se han vuelto ídolos de Pelé, que ha fallecido hace unos días? De Maradona, de Messi, de Cristiano Ronaldo, por ponerte ejemplos deportistas. Pero idolatramos también a los cantantes, a los actores y actrices. Idolatramos a la humanidad a través del naturalismo y del poder de la ciencia. Nos aferramos a la ilusión de que somos los señores de nuestro mundo y construimos nuestra autoestima en proporciones divinas. Rechazamos la palabra de Dios, rechazamos lo que nos dice, rechazamos al Creador de los cielos y la tierra y aceptamos las tonterías de la evolución atea y del naturalismo. Pues déjame decirte una cosa, yo no desciendo del mono. Descenderá esa persona que lo dice. Cuando alguien te venga a decir, no, es que descendemos del mono, pues dile, pues descenderás tú. Yo no. No, es que todo ha sido creado por una explosión cósmica, no sé qué. Muchas películas has visto tú. El día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. ¿Y estaremos preparados? ¿Estarás preparado o vas a creer lo que dice esta sociedad, que está en tinieblas, que está en pecado? Es curioso que te dicen, no, ¿cómo vas a creer en Dios? Eso es ciencia ficción, no sé qué. Sí, pero tú estás creyendo en que hay vida extraterrestre en otros planetas. Tú estás pendiente de los cielos por si llega un objeto volante no identificado.
¿Y me llamas a mí necio por crear o por creer en Dios? Cuando tú estás creyendo que en otros planetas tenemos aliens. Idolatramos a la humanidad, idolatramos lo que dice la humanidad. Y finalmente, quizás de manera más destructiva, adoramos en el altar de el autoengrandecimiento o la realización del yo. Esto se manifiesta en la autoindulgencia a través del alcohol, las drogas, la comida. Los que viven en países ricos tienen acceso ilimitado al alcohol, a las drogas, al uso de medicamentos recetados. Todo esto está en su punto más alto, incluso entre los niños. Las tasas de obesidad en los Estados Unidos se han disparado. La diabetes infantil provocada por comer en exceso es una epidemia. El autocontrol que tan desesperadamente necesitamos se rechaza en nuestro deseo de comer, de beber, de medicarnos. La adoración del yo es la base de toda idolatría moderna. Toda idolatría del yo tiene en su centro los 3 deseos que se encuentran en la primera carta de Juan capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Si queremos escapar de esta idolatría, tenemos que admitir que necesitamos a Dios. La idolatría moderna no es de Dios, es de Satanás. Esta es la gran mentira y la misma que Satanás ha estado diciendo desde que mintió por primera vez a Adán y a Eva. Lamentablemente todavía estamos cayendo en la trampa. Aún más triste, muchas iglesias lo están propagando en la predicación del evangelio de la salud, la riqueza, la prosperidad. Estoy cansado de esos predicadores que solo hablan del dinero, de la prosperidad. ¿Cuándo vas a compartir sobre el amor? ¿Cuándo vas a compartir sobre el arrepentimiento? ¿Cuándo vas a exhortar a tu iglesia a que deje de pecar? A que deje de coquetear con el mundo. ¿Cuándo vas a predicar de servir a los demás? ¿Cuándo vas a compartir la palabra en la calle? Estamos muy a gusto en la iglesia, pero hay que predicar el evangelio en la calle. Hay muchos que se están perdiendo. Nuestros corazones, nuestras mentes deben estar centradas solo en Dios y en servir a los demás. Por eso, cuando se le preguntó cuál es el mayor mandamiento, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 37. Cuando amas al Señor y a los demás con todo lo que hay en ti, no habrá lugar en nuestro corazón para la idolatría. Hay muchas personas incluso que adoran su ministerio. Cuidado cuando el ministerio se convierte en idolatría. Recuerda que un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al Dios único y verdadero en nuestras vidas. Y normalmente pensamos en la idolatría como estatuas, cuentas bancarias o algún tipo de posesión material. Pero incluso nuestro servicio al Señor puede convertirse en un ídolo. Si permitimos que nuestra obra para el Señor se vuelva más importante que nuestra comunión con Él, somos culpables de idolatría ministerial. Recuerdo unas palabras de nuestro querido amigo ya en el cielo, Juan Antonio Sánchez, que decía que trabajando en la obra del Señor, tristemente muchos se olvidan del Señor de la obra. Trabajando en la obra del Señor es posible que tú y yo nos olvidemos del Señor de la obra. ¿Por qué? Porque estamos amando más el ministerio. Amar la obra del Señor más que el Señor de la obra es idolatría del ministerio. Esto lo dijo Martin Lloyd-Jones. Y este tipo de idolatría es sutil y es difícil de combatir. Los que servimos al Señor naturalmente encontramos gozo, satisfacción en nuestro ministerio. Yo disfruto
en la radio. Para mí es una pasión, es un disfrute cada día. Y no entra en la rutina, no entra en el aburrimiento, porque cada día lo que hago no es para mí, no es para el hombre, es para Dios. El problema viene cuando empezamos a encontrar más gozo, más satisfacción en el trabajo que en Cristo. ¿Y qué pasa? Que nuestro amor por Jesús se enfría. Mientras, entre comillas, seguimos haciendo obras cristianas. Jesús habló sobre el peligro de perder nuestro primer amor. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Fue la iglesia de Éfeso culpable de idolatría ministerial? Es posible. ¿Nos está pasando esto a nosotros? Analiza cómo estás. Analiza cómo está tu vida. Analiza el tiempo que dedicas a tu ministerio y a lo que dedicas a Dios. La historia de Marta y María es una ilustración de la idolatría del ministerio. Podría ser un ejemplo de una ilustración de idolatría de ministerio. Marta estaba ocupada sirviendo al Señor, preparando las cosas para la cena, actividad en la que parecía encontrar gran satisfacción. Su hermana María estaba bastante satisfecha de sentarse a los pies de Jesús. Cuando Marta se impacientó con la aparente falta de atención de María a todo lo que había que hacer, Jesús se puso del lado de María diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le va a quitar. Una relación con Cristo tiene prioridad sobre el ministerio para Cristo. Para María la prioridad era Jesús. Para Marta la prioridad era el ministerio. Y no decimos que lo que estaba haciendo Marta estaba mal. No decimos que la tarea de Marta estaba mal, pero no era el momento. Había un tiempo para todo. La prioridad en ese momento era Jesús. Jesús era el protagonista en ese momento. Y Marta no aprovechó esa oportunidad. La idolatría del ministerio nos aleja del Señor. Nos aleja incluso de nuestra mujer, de nuestro esposo, de nuestros hijos. La idolatría del ministerio es el corazón desprotegido que se aleja del Señor de la obra para abrazar la obra del Señor. La idolatría del ministerio ocurre cuando nos deleitamos más en lo que Dios está haciendo a través de nosotros que en lo que ha hecho, que en lo que está haciendo y lo que hará en gloria. Cristo no es solo una persona a la que servimos, Él es nuestra vida. Para terminar con este segundo mandamiento, quiero hacerte unas preguntas. Unas preguntas para ayudarnos a protegernos contra la idolatría del ministerio. ¿Cuánto de mi contentamiento está conectado con la marea de la influencia de mi ministerio? Si tuviera que elegir, ¿qué preferiría? ¿Un caminar más cercano con Jesús o un ministerio más efectivo? Si de repente me quitaran mi ministerio, ¿todavía me regocijaría? ¿Busco a Dios solo por su bendición y dirección o también busco a Dios porque quiero adorarlo a Él? ¿Sabes cuál es la cura para la idolatría? La cura para la idolatría es volver al Evangelio, es volver a Jesús. Somos salvos por gracia, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesús y su obra es la base de nuestro gozo, y nada debería eclipsar la gloria de Cristo en nuestros corazones. Cuidado con la idolatría. La idolatría nos separa de Dios. Analiza cómo está tu vida y te darás cuenta si hay ídolos en tu vida. Analiza cuánto tiempo le dedicas a Dios al día, a la semana, y te darás cuenta que a lo mejor hay otros ídolos que están ocupando el primer lugar en tu vida.